Bienvenidos de nuevo al canal donde la verdad se sirve caliente y el té nunca está frío. ¿Están listos para un nuevo capítulo de nuestra saga turca favorita? Porque hoy tenemos un plato fuerte. Agárrense a sus asientos, pónganse cómodos y preparen sus palomitas porque vamos a desempolvar una de las historias más jugosas, controvertidas y, seamos honestos, adictivas del mundo del espectáculo turco, la supuesta guerra de suegras. Sí, como lo escuchan, vamos a sumergirnos de lleno en el culebrón que involucra a las madres de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que incendió la pantalla y conquistó corazones en Senkalkam. ¿Será cierto que detrás de las sonrisas y los flashes se escondía un campo de batalla familiar? ¿Qué desató el conflicto entre estas dos mujeres con personalidades tan distintas? Y lo más importante, ¿hasta qué punto esta supuesta guerra afectó la relación de Kerem y Hande, llevándola a su inevitable final? Antes de que nos perdamos en este laberinto de rumores, teorías y chismorreos jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Ya saben que aquí les traemos todo el salseo sin censura, directo a la yugular. Así que no se pierdan ni una sola actualización de este y otros dramas del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse ahora mismo y conviértanse en parte de nuestra familia chismosa. Ahora sí, preparen sus detectores de mentiras porque vamos a la carnita asada. A ver, revivamos un poco el contexto para los más despistados. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su química innegable en Senkalkam. Una historia de amor que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global, cautivando a millones de fans que suspiraban con cada mirada, cada sonrisa y cada gesto de cariño entre los protagonistas. Los vimos juntos en viajes exóticos, compartiendo momentos íntimos, riendo a carcajadas y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Eran la pareja perfecta. La personificación del amor moderno, el sueño hecho realidad, o al menos, eso es lo que queríamos creer. Pero como en toda historia que se precie, también hubo sombras, secretos y, al parecer, una buena dosis de drama familiar. Y es aquí donde entran en escena nuestras protagonistas de hoy, las suegras. Dos mujeres con personalidades diametralmente opuestas, dos visiones del mundo completamente diferentes y, según los rumores, un enfrentamiento que marcó el destino de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. La información sobre esta supuesta guerra de suegras es, como suele ocurrir en estos casos, una mezcla de verdades a medias, exageraciones y pura especulación. No hay fotos ni vídeos que confirmen la pelea, ni declaraciones oficiales de los involucrados. Todo se basa en rumores que circulan en redes sociales, comentarios de allegados a la familia y, por supuesto, la imaginación desbordante de algunos fans. Pero, ¿de dónde surge todo este salseo? ¿Cuál fue la chispa que encendió la llama de esta supuesta batalla campal? Para entenderlo, es crucial conocer a las protagonistas de esta historia, Güneş Erçel y Idem Bürsin. Por un lado, tenemos a Güneş Erçel, la madre de Hande. Una mujer descrita como discreta, elegante y reservada. Siempre mantuvo un perfil bajo en la vida pública, prefiriendo apoyar a su hija desde la sombra. Lamentablemente, Güneş falleció hace unos años después de una larga y dolorosa batalla contra el cáncer. Durante su enfermedad, tanto Hande como Kerem demostraron un apoyo incondicional, lo que sugiere que existía un vínculo fuerte y genuino entre el actor y la familia Erçel. Se dice que Güneş veía con buenos ojos la relación de su hija con Kerem, reconociendo en él a un hombre bueno y cariñoso. Por otro lado, tenemos a Idem Bürsin, la madre de Kerem. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. Idem es todo lo contrario a Güneş, extrovertida, con una presencia activa en redes sociales y una opinión firme sobre todo lo que rodea a su hijo. Algunos fans la describen como una persona protectora, incluso un poco controladora. No duda en expresar su opinión en redes sociales, comentar fotos de Kerem y dar me gusta a comentarios de fans que la apoyan. Esta actitud, según algunos, generó tensiones con Hande y su familia. Aquí es donde comienzan a surgir las teorías conspirativas. Algunos creen que Idem nunca llegó a aceptar del todo a Hande como la pareja ideal para Kerem. Rumores apuntaban a que prefería a una mujer más tradicional, de su mismo círculo social o incluso, según algunos comentarios maliciosos, más rica. Otros sugieren que la personalidad avasalladora de Idem chocaba con la discreción de Güneş, creando tensiones e incomodidad entre ambas familias. Pero, ¿cuál fue el detonante de la supuesta pelea épica? Aquí es donde las versiones se multiplican y la verdad se diluye entre el humo de los rumores.
Algunos dicen que el conflicto se originó por desacuerdos sobre la planificación de un evento familiar. Al parecer, ambas familias tenían ideas diferentes sobre cómo celebrar una ocasión especial, y la tensión escaló hasta convertirse en una discusión acalorada. Otros aseguran que la disputa se desató por comentarios desafortunados de Idem sobre la carrera profesional de Ande. Se dice que la madre de Kerem criticaba las decisiones laborales de la actriz, sugiriendo que priorizara su vida personal sobre su ambición profesional. Incluso hay quienes afirman que el problema radicaba en la presión que Idem ejercía sobre Kerem para que se casara y formara una familia. Al parecer, la madre del actor ansiaba ver a su hijo sentado en el altar y formar un hogar, y consideraba que Ande no estaba lista para dar ese paso. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura de Kerem y Ande alimentó aún más los rumores sobre la mala relación entre las suegras. Muchos fans interpretaron la separación como una prueba de que las tensiones familiares habían sido demasiado fuertes para la pareja. Argumentaban que Kerem se había visto atrapado entre su amor por Ande y la lealtad a su madre, y que la presión constante había terminado por desgastar la relación. Ahora bien, es fundamental recordar que todo esto son solo especulaciones. No existen pruebas irrefutables que demuestren que realmente hubo una pelea épica entre las señoras. Es muy probable que la realidad sea mucho más compleja y que los motivos de la ruptura de Kerem y Ande sean mucho más profundos que un simple conflicto familiar. Quizás la presión mediática, las agendas laborales incompatibles, las diferencias personales o simplemente la falta de madurez en la relación jugaron un papel más importante en el final de su historia de amor. Pero ¿por qué nos resulta tan atractivo este tipo de historias? ¿Por qué nos obsesionamos con los chismes y los dramas familiares de las celebridades? Creo que tiene que ver con nuestra fascinación por el drama, por los cuentos de hadas que se desmoronan y por la idea de que incluso las personas más famosas y exitosas tienen problemas como nosotros. Nos gusta creer que detrás de la imagen perfecta que proyectan las celebridades hay conflictos, envidias, secretos oscuros y, en este caso, una guerra de suegras. Además, en el caso de Kerem y Ande, su relación fue tan pública y tan idealizada que es natural que nos sintamos decepcionados al verla terminar. Queríamos creer en su cuento de hadas, y la idea de que las suegras fueron las culpables de todo nos da una explicación, aunque sea simplista y quizás injusta, de por qué las cosas no funcionaron. Es más fácil culpar a un factor externo que aceptar la cruda realidad de que a veces, el amor simplemente se acaba. Ahora, hablando un poco más en serio, creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad, y que no debemos juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. La vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que parece, y no siempre tenemos toda la información para formarnos una opinión completa y justa. Es fácil caer en la trampa de criticar y juzgar desde la comodidad de nuestro sofá, pero debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. En el caso de Idem Bürsin, es fácil caer en la trampa de juzgarla por su personalidad extrovertida y su presencia en redes sociales. Pero, ¿quiénes somos nosotros para criticar la forma en que una madre expresa su amor y preocupación por su hijo? Tal vez Idem solo quería lo mejor para Kerem, y sus acciones, aunque pudieran parecer intrusivas o controladoras, estaban motivadas por el cariño y la preocupación por su bienestar. No sabemos qué tipo de relación tenía con su hijo, ni cuáles eran sus expectativas para su futuro. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante recordar que no tenemos todos los elementos para formarnos una opinión completa y justa. Y en cuanto a Güneş Erçel, aunque ya no esté entre nosotros, su recuerdo sigue vivo en el corazón de Ande y de todos los que la conocieron. Fue una mujer fuerte y valiente que luchó contra la enfermedad con entereza y dignidad. Es importante recordarla con respeto y admiración, y no utilizar su memoria para alimentar chismes y rumores que podrían dañar su imagen y su legado. En fin, volviendo al tema principal del vídeo, ¿hubo o no una pelea épica entre las suegras de Kerem y Ande? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la relación de Kerem y Ande terminó, y que las razones detrás de su ruptura son probablemente mucho más complicadas que un simple conflicto familiar. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que hay muchos factores que pueden influir en su éxito o fracaso. No siempre hay un culpable y a veces, las cosas simplemente no están destinadas a ser. Lo que sí podemos hacer es aprender de esta historia. Aprender a no juzgar a las personas basándonos en rumores, a respetar la privacidad de los demás y a recordar que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece.
Aprender a ser más empáticos y comprensivos con los demás, y a no alimentar el morbo y el chisme sin fundamento. Y sobre todo aprendamos a disfrutar del drama y del salseo con responsabilidad y respeto. Porque al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. No somos perfectos, y es importante recordar que las celebridades también son personas con defectos y virtudes. Uf, vaya viaje, ¿verdad? Recapitulando, hablamos sobre el rumor de una supuesta pelea épica entre las suegras de Kerem Bürsin y Hande Erçel, exploramos las posibles razones detrás de este conflicto y analizamos cómo esta historia se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales y en la prensa del corazón. También recordamos la importancia de ser cautelosos con los rumores y de respetar la privacidad de las personas. Además, reflexionamos sobre nuestra fascinación por el drama y el chisme, y sobre la necesidad de ser más empáticos y comprensivos con los demás. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Ustedes son los mejores. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que realmente hubo una pelea entre las suegras? ¿O creen que todo es un invento de la prensa amarillista? ¿Qué creen que realmente pasó entre Kerem y Hande? Quiero saber sus teorías más locas y sus opiniones más sinceras. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Denle like, compartan y suscríbanse ahora mismo. Ayúdenme a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama es bueno, pero con responsabilidad. Cara guiño.